Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tengo la tiroides recrecida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy del problema de la tiroides recrecida. Le llaman también bocio multinodular. Les explico esto un momento. Fíjense, este tema es un tema así un poco controversial. Yo lo estaba dialogando fuera de cámara con Jorge, porque no me gusta traerle temas donde no les puedo dar una solución. Así que sí les tengo una solución. Fíjense, si usted tiene la tiroides recrecida, lo que llaman bocio, que empiezan a salir nódulos también, pues eso, en el gran mayoría de los casos, 90-95% de los casos, está relacionado a una deficiencia de yodo. Eso es todo lo que está pasando, es una deficiencia de yodo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, pero antes de llegar a la pizarra, quiero explicarle que yo tengo unos centros que se llaman Natural Slim en distintos países, pero es muy posible que usted no quede cerca de un Natural Slim o no quede cerca del sistema Relax Slim, que es otro de nuestros sistemas que está en Estados Unidos, y no pueda pedir esa ayuda. Yo tengo consultores certificados en metabolismo que son personas que los he adiestrado por 20 años, que conocen este tema del metabolismo al derecho y al revés y que siempre le tienen una solución correcta. Pero la solución es correcta no porque yo lo diga, es porque ya lo hemos probado y funciona. Yo nunca recomiendo una cosa que yo no la he probado. Yo no creo en las recomendaciones así inventadas. Yo creo que primero yo pruebo algo, lo compruebo que funciona y si funciona entonces se lo recomiendo a usted. Y generalmente las pruebo conmigo mismo antes de recomendárselas a nadie. Entonces, cuando hay ayuda profesional, como la de un sistema Natural Slim, de un sistema Relax Slim, como lo que tenemos en Estados Unidos, que tenemos consultores, pues la secuencia de resolver el bocio es fácil. Es fácil porque a nosotros nos llegan personas con bocio y el bocio en la gran mayoría de los casos se desaparece. Se desaparece porque sabemos que es una deficiencia de yodo. Por ejemplo, esto que usted ve aquí es un producto que se llama Tyrol, es un producto de los Natural Slim y de los Relax Slim, es una forma de yodo de algas, es yodo que le sacan a las algas y nosotros lo usamos en un extracto que viene con glicerina. Este producto no está disponible para el público general, que no está en el programa Natural Slim, y les voy a explicar por qué, pero ya mismo le voy a dar una solución por si usted no puede llegar a un Natural Slim. Este producto no es responsable ofrecerlo a una persona que todavía tiene un metabolismo en desorden. ¿Por qué no es responsable ofrecerle esto a nadie que no esté en un programa organizado? Porque he visto con la experiencia que cuando una persona empieza a usar un yodo concentrado y no ha limpiado su cuerpo de hongos, se le forma una toxicidad, un exceso de tóxico que puede ser muy, muy desagradable y hasta peligroso. Yo he descubierto a través del tiempo, después de trabajar con más de 100,000 personas en los sistemas Natural Slim, que la secuencia correcta es importante. En la vida, señores, todo tiene una secuencia correcta. Usted primero se enamora, después se casa. Primero se quita la ropa, después se baña. No cambie el orden porque no le va a salir bien. Las cosas en la vida tienen una secuencia. Pues, para usted poder usar yodo correctamente y vencer un bocio, hay una secuencia. La primera secuencia es que primero hay que arreglar el cuerpo, hidratar el cuerpo, reparar el metabolismo, para que entonces la persona esté comiendo lo que es correcto para su tipo de sistema nervioso. Y lo próximo que se hace, por ejemplo, en un Natural Slim o un Relax Slim, es que nosotros hacemos una limpieza de hongo. Hemos visto que si la persona no hace la limpieza de hongos primero para desintoxicar el cuerpo de ese parásito que es el hongo cándida, no le va a ir bien con el yodo. Así que nosotros la secuencia siempre es: desintoxicamos a la persona del azúcar, hidratamos el cuerpo, le enseñamos a comer correctamente para su tipo de sistema nervioso. Unos son excitados, otros son pasivos como yo. Una vez que está haciendo eso, la persona tiene una mejoría. Ahora vamos a limpiar el cuerpo de hongo para quitar el parásito del medio. Limpiamos el cuerpo de hongo, tarda 28 días y luego usamos el yodo. Pero si se fija, es una secuencia. ¿Por qué no usamos esto antes? Pues no usamos esto antes porque el yodo es un gran desintoxicador. O sea, no existe ninguna sustancia que desintoxique más rápido, más eficiente al cuerpo que el yodo. El yodo, cuando usted lo empieza a usar, sobre todo si es un yodo concentrado como este, lo que pasa es que la tiroide empieza a tirar para afuera todo lo otro que tenga el cuerpo que sea tóxico. Estoy hablando de tirar para afuera el plomo, el aluminio, el mercurio de las amalgamas, de todos los metales pesados que tenga su cuerpo, los va el cuerpo a disparar para afuera cuando usted empieza a darle yodo. ¿Qué pasa?
que cuando usted empiece a usar yodo concentrado, si usted no ha limpiado su cuerpo de hongos, no ha preparado su sistema con unas buenas vitaminas, no ha hidratado el cuerpo, usted la va a pasar pero muy mal. Y después me va a echar la culpa a mí a Frank Suárez porque le dije que usara yodo. No le estoy diciendo que use yodo, le estoy diciendo que para usted usar el yodo tiene primero que preparar el cuerpo, porque este es un gran desintoxicador y cuando empiecen todos esos tóxicos a salir para afuera, por ejemplo, si usted ha sido un gran comedor de pan, los comedores de pan no saben que el pan, el trigo, siempre lo están mezclando con bromuro. Causa una cosa que se llama bromuritis. Hace muchos años al pan lo que le echaban era yodo y era bien saludable, pero después el yodo se puso caro y lo cambiaron por bromuro, que es un metal venenoso que no pertenece dentro del cuerpo. Así que le están echando bromuro a la harina de trigo para que no se aglomere, pero eso es un tóxico. Entonces la tiroides, como el bromuro se parece al yodo, lo ala y lo tiene la tiroides llena de bromuro. Cuando una persona empieza a usar yodo, empieza todo ese bromuro a salir, todo ese plomo a salir, todo el aluminio a salir, todos esos tóxicos a salir para afuera, y entonces la persona se siente grave, se enferma, se le daña la cara, le da de todo. Entonces, para evitar eso, le digo qué hacer. Si usted tiene el bocio, voy a la pizarra un momentito a explicarle esta parte. Fíjese, si usted tiene bocio, si tiene la tiroides recrecida, sepa que de seguro está deficiente de yodo. De seguro. De las deficiencias más grandes que existen son la deficiencia de yodo. La tiroides es una glándula que produce unas hormonas que se llaman T4, que luego se convierten a T3, y la T3 es la hormona que mete el oxígeno en la célula. O sea, si esta célula que está aquí va a poder meter el oxígeno, es solamente porque hay T3. Porque ¿qué es lo que hace la T3? La T3 controla la cantidad de oxígeno que va a entrar a todas sus células. Por eso es que las personas que tienen problemas de tiroides, como tienen poco oxígeno, tienen poca combustión, engordan. Así que el hipotiroidismo engorda por la falta de oxígeno que produce la falta de T3. Pero ¿qué pasa? Para el cuerpo poder crear T4, T3 necesita yodo. Se escribe así, yodo o iodo. Las dos formas son correctas, ¿no? ¿Qué pasa? El yodo es esencial. Cuando la tiroides tiene suficiente yodo, puede construir la T4. ¿Por qué? Porque la T4 se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Por eso se llama T4. Y la T3 se llama T3 porque tiene 1, 2, 3 átomos de yodo. O sea, que no se puede construir ni T4 ni T3, que es la hormona principal de la tiroides, sino yodo, porque esa es la parte de la construcción de eso. Ahora, ¿qué pasa? Ya se sabe, por ejemplo, que las personas que tienen bocio tienen una alta incidencia de cáncer. Es lógico eso, porque el yodo es anticáncer. El yodo es el mineral que crea lo que llaman la apoptosis. La apoptosis quiere decir la muerte de la célula. Una célula se supone que nace, crece, muere. Nace, crece, muere. Cuando una célula nace, crece y no se muere, se llama cáncer. Una célula cancerosa es una célula que no se muere, es una célula que se cree que es eterna. Las células normales nacen, crecen y mueren. Nacen, crecen y mueren. Pero las células cancerosas nacen, crecen y no se mueren. Eso es el cáncer. Entonces, lo que controla la muerte de la célula natural, que se llama la apoptosis, es el yodo. Así que cuando el cuerpo no tiene yodo, pues empieza a tener unas células que no se mueren y eso se llama cáncer. Así que básicamente se ha visto que las personas que tienen deficiencias de yodo tienen más cáncer de la tiroides, más cáncer del páncreas, más cáncer de la próstata, más cáncer de los testículos, más cáncer del hígado. Todos esos cánceres y sobre todo el cáncer del seno, porque el seno de una mujer, la glándula mamaria utiliza mucho yodo. Entonces, todo eso se puede resolver. Ahora, si usted está teniendo nódulos en la tiroides, si está teniendo ese bocio multinodular, usted va a necesitar yodo, pero no lo puede usar de forma concentrada como el que nosotros tenemos, porque su cuerpo no está preparado con una limpieza de hongo y con un balanceo hormonal que le permita a su cuerpo sobrevivir el proceso del yodo, la limpieza del yodo. Entonces, la solución es, consiga unas cápsulas de algas. Todos los centros de medicina natural, de suplementos naturales, tienen cápsulas de algas. Usted consigue unas cápsulas de algas que vienen, las algas son la fuente principal de yodo. Y empieza a tomar eso, pero empieza a tomar eso de forma gradual, de poquito a poquito, y lo sube poquito a poquito para que si empieza el cuerpo a desintoxicar, su cuerpo lo tolere. El bocio es causado por falta de yodo.
pero como usted no puede meter un yodo concentrado, empiece con unas algas, que es algo que es más suave, ¿verdad? Poquito a poco subiendo, y va a notar que poco a poco se puede desintoxicar y puede empezar a resolver lo del bocio. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.